Saludamos a Adriana Correa, la presidenta ejecutiva de Maloca, el icónico museo de Bogotá que va a volver a abrir sus puertas tras varios meses cerrados por la pandemia. Adriana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. Nos acompaña Ana María Puentes, periodista de la sección Bogotá. Adriana, yo quisiera empezar preguntándote por qué pasó cuando tuvieron que cerrar las puertas. Los museos cerraron las puertas y en ese momento tuvieron que empezar a pensar en toda serie de planes o de actividades digitales para seguir conectando con la gente. ¿Cómo lo hizo Maloca y cómo fue ese primer momento de crear otras estrategias? Lo primero que tuvimos que hacer pues fue migrar a contenidos digitales y lo que nos pareció más natural fue migrar nuestra agenda. Veníamos haciendo actividades todas las semanas con público presencial, pero entonces esa agenda migró a canales digitales, eran unas conversaciones que siempre teníamos con un científico o un divulgador científico invitado y eso ahí mismo, digamos, lo volcamos hacia contenido digital. Y pues por otro lado empezamos a hacer muchas actividades, obviamente en las redes, trivias, juegos, estrategias de gamificación para seguir conectados con el público. Eso era, digamos, lo más obvio, creo que lo que empezamos a hacer todos, pero también rápidamente empezamos a trabajar con un programa con la Secretaría de Educación de Bogotá. Como ustedes saben, pues ellos tuvieron el reto enorme de llevar la educación a las casas y montar una estrategia gigantesca que se llama Aprende en Casa. Y nosotros entonces empezamos a diseñar con ellos un programa que se llama Aprende en Casa con Maloca, que es realmente para llevar contenidos científicos a las casas de los niños y de las familias. Eso fue como el primer coletazo que dimos para tratarnos de adaptar pues a modo digital y ya digamos con el paso de los días empezamos a trabajar pues en este segundo capítulo que era la reapertura y en repensar cómo íbamos a abrir el centro interactivo pues cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, pero también pues cómo íbamos a seducir el público en estos momentos de pandemia. Bueno, Adriana, yo sí quisiera entrar en materia de una vez y como para que la gente se vaya entusiasmando a volver y que sepan que volver es seguro, me gustaría que nos contara cuáles son los protocolos, digamos, cuál va a ser el aforo, cómo se debe comportar la gente para poder asistir al museo y que esta experiencia se pueda extender. Perfecto, mira, pues vamos a ver, me voy a ubicar como in situ qué va a pasar. Entonces, los visitantes, tanto los que lleguen por el parqueadero como los que lleguen por la plazoleta, con lo primero que se van a topar es como un túnel de desinfección, así lo hemos llamado. Pues ahí entonces empiezan todos los protocolos de desinfección, de antibacterial, y siempre, digamos, van a estar muy acompañados por los guías o los mediadores de Maloca, que nos van a recordar esas pautas sociales de distanciamiento, de uso del tapabocas y todo lo que ha dicho la normativa. Efectivamente, nosotros ya cumplimos todos los protocolos, tanto a nivel nacional como a nivel local, y contamos con esas autorizaciones. Nosotros hacemos parte de uno de los sectores de la economía pues, que pues, está en reactivación. Esos protocolos los cumplimos, tenemos ese check. De hecho, fuimos el primer pues, museo, centro de ciencias en Bogotá que obtuvo como esa aprobación. Cuando entres, lo que diseñamos diferente es, efectivamente, vamos a operar solamente con el 30% de nuestro aforo, pero diseñamos algo que nosotros llamamos en los museos recorridos estructurados, es decir, las personas van a entrar en grupos máximo de a 10 personas, van a estar acompañados por un guía o un mediador y van a tener la posibilidad de recorrer el museo en tres rutas diferentes. Una la llamamos ruta sobrevivientes, otra la llamamos ruta de curiosos y la otra es la ruta de superconectados. Esto permite que las circulaciones no se crucen. Entonces, si yo tengo aquí un grupo que arrancó esta ruta, pues los otros arrancan, digamos, en contravía, y eso nos va a ayudar también a mantener con mucho más juicio los protocolos. Algo importante, vamos a operar únicamente los fines de semana, incluidos los festivos, y vamos a empezar abriendo solamente para los adultos, porque efectivamente la restricción pues, de los niños y menores de edad todavía pues es estricta y solamente permite que los niños circulen en espacios abiertos. Maloca es un espacio cerrado, pues es muy, muy grande, pero estamos bajo tierra, entonces por eso la invitación ahora es para los adultos, pero hemos venido trabajando mucho en esas rutas para que sean entretenidas. Puntualmente, la ruta de sobrevivientes es muy interesante porque conectamos nuestras salas, cambio climático, la ciencia del amor y del perdón, las conectamos con todo el tema de la pandemia. Es un poco una reflexión desde la ciencia de cómo los humanos hemos respondido ante las crisis y ese poder maravilloso que tenemos, que es la capacidad de adaptación. Eso hace parte de ese discurso y de esa ruta que diseñamos.
Adriana, ¿en qué consisten esas otras dos rutas y ustedes cómo van a hacer para lograr? A ver, Maloca es un museo que se caracteriza por ser altamente interactivo. ¿Cómo van a lograr para que todas las atracciones, las experiencias de aprender a través de la ciencia estén desinfectadas y estén limpias y estén como dispuestas para que sea un espacio libre de riesgo de contagio? Bueno, efectivamente, el diseño de esta ruta supuso que escogiéramos muchos de los módulos, pues unos van a estar prendidos, otros van a estar apagados. Los que escogimos son los que nos permiten hacer una mediación entre algunas cosas se van a tocar y otras las vamos a explicar. Por eso pues era como el reto en el diseño, es algo que nosotros trabajamos desde arquitectura de experiencias. Y pues ya cuando tú me preguntas de protocolos de bioseguridad, efectivamente con nuestro personal de aseo va a haber una especie pues como de cuadrillas de limpieza que en la medida que los recorridos pasen, ellos van a ir detrás haciendo todo el tema de los protocolos de desinfección para garantizar que el siguiente grupo que siga pues encuentre pues, las rutas limpias y con toda la desinfección a punto. Ok, Adriana, yo le quería preguntar, pues digamos en Colombia hay otro museo parecido que es el Explora en Medellín, pues que también está como en planes de abrir. Quisiera saber si, digamos, la experiencia que ustedes tuvieron en Maloca o la que van a tener, todo el protocolo, lo van a compartir con otros museos de, pues, de Bogotá y del país, como para que todos se puedan reactivar y la experiencia sea exitosa. Me encanta que me preguntes eso porque ha sido tal vez de las cosas más bellas que nos ha pasado en esta pandemia a todos los museos. Pues ya ha habido, pues había un espacio de interlocución de todos los museos, pero nosotros creamos pues una mesa, un grupo de trabajo entre los museos de Colombia, ahí está el Parque Explora, por supuesto, fue como el combo de directores de museos, nos unimos para trabajar juntos en esos protocolos que tú estás diciendo. Explora, pues nos ayudó muchísimo, entre todos colegiamos ese documento que ellos produjeron, lo empezamos a nutrir entre todos, ese es el que estamos compartiendo y de hecho fue con ese documento que nos fuimos todos al Ministerio de Cultura, pues a hacer presión también al gobierno nacional para decirles, hey, estamos listos, métanos, incluyanos dentro de los pues, sectores económicos de reapertura para poder abrir. Explora abrió hace unos días, hace ya, si no estoy mal, 8 días, eh, pero ese documento es una práctica compartida con todos, está a disposición de todo el que lo quiera, pero en ese grupo hemos circulado el documento, lo hemos nutrido y es de ahí que todos estamos basándonos para poder reabrir nuestros espacios. Adriana, una de las cosas de las que hablaba ICOM cuando estaban construyendo estos protocolos y este documento era lo difícil que iba a ser para los pequeños museos y los museos comunitarios costear la implementación de los protocolos porque no es nada económico. En Maloca, ¿cómo hicieron digamos, pagarlos, implementarlos? ¿Y tú qué reflexionas de eso, sobre todo para los museos que son más pequeños y los museos comunitarios que solo sobreviven pues de lo que les da la entrada de las personas? Mira, me encanta que me preguntes esto porque pues creo que nosotros que tenemos la vocería de algunos, es importante no olvidar a esa cadena o a esa pues, red tan importante de museos que hay en el país, que hay en las ciudades y pues casi todos son de una fragilidad tremenda. Nosotros contamos con la fortuna de tener un apoyo rotundo de la Alcaldía de Bogotá por parte de la alcaldesa Claudia López, nuestra representante en la Junta es la secretaria de Educación Edna Bonilla, y ha sido gracias a ese respaldo y recursos de la Alcaldía de Bogotá que nosotros pues hemos seguido vivos, pues no hemos tenido que cerrar el museo y hemos tenido también todos los recursos pues para poder seguir operando. Efectivamente, pues hemos estado en un lugar y estamos todavía pasando pues por un momento de mucha vulnerabilidad, pero no se compara con la situación que están viviendo otros museos y espacios. Ahí yo te diría algo importante, pues es un mensaje obviamente a todos, pues los líderes o los políticos, y es que, mira, ningún museo de ciencias, pues yo hablo de la categoría de museos de ciencias, pero generalmente todos se comportan así, pues todos los estudios que tenemos de referencia, tanto de la red de museos de Europa como de la red de museos de Estados Unidos, esos estudios dicen que todos, absolutamente todos necesitamos en nuestro modelo de sostenibilidad el apoyo permanente de los gobiernos. No es cierto que los museos seamos autosostenibles.
Efectivamente hay modelos que son mucho más equitativos, en donde uno tiene ingresos propios, ingresos del sector privado, pero siempre hay participación del sector público. Entonces me encanta que hagas ese llamado. Yo soy una afortunada, Maloca somos unos afortunados, hemos tenido el apoyo de la Alcaldía de Bogotá, pero no es lo que está sucediendo en todo el país. Y pues sin ese apoyo va a ser muy difícil que los museos vuelvan a abrir por algo tan sencillo como lo que tú señalas. Pues para reabrir se necesitan recursos, pero para operar, para haber pagado la nómina, para que no se murieran los equipos y los gastos operativos, también se necesitaban unos recursos para poder pasar o pues salir de esta transición y de este túnel de la pandemia. Ok. Adriana, yo me quiero devolver un poquito y es precisar bien el tema de la edad. Usted dice pues que menores de edad no pueden ingresar, entonces como, pues ahí va la pregunta va por dos vías. Primero que nos especifique pues qué edades pueden ingresar para que este fin de semana pues se pueda hacer, para que cuando abran se pueda hacer correctamente. Y la otra es qué alternativas le quedan a esas poblaciones que no pueden ingresar, digamos los niños pues que en últimas son casi que el alma de Maloca. ¿Cómo se pueden seguir conectando con su museo? Listo, muy bien. Bueno, nada, vamos con pues los adultos son las personas mayores de 18 años, hay que cumplir el pico y cédula, pues, o sea, todo lo que funciona en la ciudad funciona para Maloca y pues con eso simplemente ingresan, pues entran, las entradas se pueden comprar pues de manera digital o de manera presencial y van a poder escoger uno de estos 3 retos para ingresar. Eso pues puntualmente el horario es de 12 a 7 de la noche, también para pues movernos como en contraflujos de la ciudad y ayudar con el tema de transporte y movilidad. ¿Y qué hacemos con los niños? Bueno, ese programa que estamos diseñando, que ya lanzamos con pues, que ya tenemos al aire con la Secretaría de Educación, que se llama Aprende en Casa con Maloca. Tenemos un micrositio, pueden entrar a través de Maloca, pues de la página de nosotros o de la página de la Secretaría de Educación. Y ese es un programa que tiene 3 tipos de contenidos. Hay contenido editorial, que son unas guías que están muy pensadas para los padres de familia y para los niños. Normalmente las guías están pensadas para los profes, pero nosotros ayudamos con esas guías para papás y para niños que ahora están pues enfrentándose al reto de cómo educar a sus hijos en la casa. También tiene un contenido audiovisual y tiene pues podcast, videos, en donde hay experimentos, o sea, hay un montón de cosas para hacer desde la casa para seguir aprendiendo de ciencia. Y por último, lanzamos también una línea de atención telefónica que a mí me encanta pues hablar de esta, porque es otra manera análoga de llegar a las casas. Nos pueden llamar y ese call center pues va a resolver dudas a los papás, no sé cómo enseñarle esto a mi hijo, no entendí este contenido, los niños nos pueden hacer preguntas. Entonces, esa es otra manera, pues, digamos, de trabajar para el resto de la ciudad. Ese micrositio es gratuito, es un trabajo, pues, con la Secretaría de Educación, pero hay unas familias puntuales, 20.000 familias a las que sí les vamos a hacer llegar el material en físico, que son esas familias que no están conectadas, que no les queda fácil acceder a Internet, y a esas sí de manera física les vamos a hacer llegar este material. Listo. Perdóname, te pregunto, la página y el número, ¿cuáles son para que las personas que nos estén viendo pues se puedan conectar y los puedan contactar? Listo, entonces la página se llama encasaconmaloca.org, ese es uno pues de las formas que pueden acceder. Nuestro correo electrónico también pues justo de ese programa que te estoy describiendo se llama aprendeencasa@maloca.org y también a través pues de la Secretaría de Educación pueden acceder a redacademia.edu.co, estrategias Aprende en Casa, pues por ahí encuentran como todo el link. Y la línea telefónica, el call center, estamos a punto de lanzarla. Esa es una chiva que queremos dar con la Secretaría de Educación, pero pues por ahora los contenidos están ahí alojados en el micrositio. Adriana, estas 20.000 familias que se van a ver beneficiadas con este kit físico, ¿ustedes ya las tienen identificadas, ya lo están recibiendo? ¿Cómo van a hacer esas entregas y qué más tiene este material? Bueno, el lanzamiento oficial lo vamos a hacer más o menos en una semana. Efectivamente hemos venido ya piloteando con algunos de esos materiales. Las familias las escogimos con la Secretaría de Educación. Pues ellos han hecho pues casi que todo el trabajo mancomunado con nosotros, la selección de las casas, justamente para tratar de encontrar cuáles eran esas familias y esas localidades menos conectadas. Entonces, así fue, digamos, la selección. La pauta nos la dictó la secretaria de Educación, la doctora Edna Bonilla, su equipo de trabajo, y pues por ahora estamos como en esta fase de piloto, les hemos empezado a hacer llegar el material y pues ahí vamos viendo cómo vamos mejorando pues el programa.
No, yo sí, yo de pronto ya como para terminar, no sé si Ana tenga más preguntas, de pronto qué otras exposiciones podremos ver este año. Usualmente pues Maloca hace varios lanzamientos al año, entonces si algo pudiéramos saber de, digamos, de próximos proyectos de Maloca, aprovechando que ahora pues también están explorando el componente digital. Bueno, entonces acabamos de sacar uno también, hicimos otro programa muy grande que también vamos a hacer el lanzamiento oficial, es que me están quitando las chivas, Ah, pero bueno, ya, ya arrancamos la convocatoria, fue un programa hermosísimo que hicimos con el Ministerio de Tecnologías de Información y de Comunicación, con MINTIC, es un programa que está dirigido para las niñas, son unos clubes de ciencia para chicas, este es exclusivo para ellas. Hicimos ya la convocatoria porque este programa va a reunir a 300 niñas alrededor de clubes de ciencia. Efectivamente, el programa primero iba a ser presencial, pero pues con Mintic hicimos como todo el vuelco y el giro para que el programa fuera todo digital. El programa va a ser hermoso porque son chicas que van a escoger pues un núcleo o digamos un tema de investigación y van a tener siempre una mentora que las acompañe en ese proyecto de investigación en donde van a ir resolviendo pues como un problema de la comunidad. Ese es uno. Dos, era otro programa grandísimo, otra exposición que, pues, que vamos a lanzar, yo sé que sí. Veníamos trabajando en una exposición que se llama Migraciones, eh, pues como un acto, digamos, de valor. Era una exposición que está muy dirigida, pues el eje central es la migración venezolana. Es una exposición que trabajamos con la OIM y con la Ford Foundation y estamos a punto de lanzar. Lo que es muy divertida, es una especie de caja de escape, como un laberinto, en donde los niños van con las familias y para poder ir avanzando en el laberinto tienen que ir resolviendo problemas, acertijos, que son los mismos a los que se enfrenta un migrante cuando tiene que cruzar la frontera. Entonces, digamos, es una cosa entre gamificada, pero es muy interesante porque en términos de empatía pone a los participantes a ponerse en los zapatos de los migrantes. Y sentimos que esa exposición ahora tiene más relevancia que nunca. Ahorita cuando usted reflexionaba sobre cómo esto afectaba a los museos pequeños, la gente muchas veces no se imagina que detrás de los museos hay curadores, hay expositores, hay investigadores, o sea, son un montón de empleos que la gente no tiene en la cabeza. ¿Usted tiene, digamos, información de cómo ha afectado la pandemia en términos de empleo a los museos, a los equipos de los museos en Bogotá y en el país? Mira, ese estudio lo está haciendo el Ministerio de Educación. Ellos han venido como liberando algo de información. Yo no tengo acá las estadísticas a la mano para dártelas. Te puedo decir lo que me leí de los estudios que han sacado internacionales. Pues hay una red muy grande que se llama la ASTE, que es la Asociación de Centros y Museos de Ciencia, que no solamente la componen pues más de 400 museos, casi todos pues, de América del Norte, sino que hay algunos también europeos y de América del Sur. Ellos sí sacaron una encuesta importante de afectación de la pandemia, lo que pasa es que salió muy pronto, yo diría que esa encuesta la hicieron como al mes de haber entrado todos como en este momento de pandemia, y pues aparecían varias cosas, obviamente todos teníamos las puertas cerradas, los ingresos se fueron a cero, el esfuerzo que todos seguimos haciendo para estar vivos fue a través de nuestras agendas digitales, ofrecer contenido gratuito, pero eso trae la contracara y es que pues tú me has preguntado mucho por la sostenibilidad, que es una pregunta muy importante y es que no todo se monetiza. Cuando tú hablas de contenidos digitales, de liberar contenidos, listo, todos empezamos a liberar contenidos, a compartirlos, nos encanta, digamos, ese escenario, pero eso no produce, digamos, ingresos, pues, o por lo menos no está muy resuelto la monetización de ese tipo de experimentos. Entonces entraron pues en etapas muy críticas, casi todos vivían justamente de la taquilla, pues ese es el ingreso principal, incluso los museos más fuertes, pero ahí es donde te cuento. Aquellos museos que incluso tienen unos tráficos altísimos de 1,5 millones de visitantes al año, siempre cuentan con el apoyo permanente del Estado, ¿cierto? Entonces, tal vez esas encuestas que han salido, esa que te conozco, pues que me estudié muy bien, salió muy recién empezada la pandemia. Entonces, por ahora no estaban hablando todavía ni de despidos, ni de, pues, de medidas mucho más drásticas, pero sin duda si la repiten ahora, pues va a haber muchos que no van a contar con el aliento para volver a aprender, porque pues cuando tú apagas, eso es lo que pues, están hablando mucho desde el mundo de los negocios, cuando ya tú apagas,
te quedas sin capital para volver a aprender, incluso si la economía vuelve y se activa, incluso si te dan los permisos de reactivación. Hay que tener músculo financiero y caja para volver a aprender, y eso tal vez es la situación a la que pues, tú estás mencionando. Muchos de los museos de Colombia no van a tener caja para volver a aprender. Pues la preocupación de todos los que estamos liderando esto casi siempre es el flujo de caja. Y esa, digamos, es, bueno, no sé, es lo que más habrá que cuidar y mirar, pero sin duda muchos no van a poder volver. Anita, qué pena antes de que hagas otra pregunta. Adriana, ¿qué pierde Bogotá y qué pierde Colombia con el cierre de los museos? ¿Qué significa que cuando volvamos a la normalidad, muchos museos ya no van a estar? Bueno, ¿qué significa? Yo no sé, tal vez voy a empezar, pues desde mi reflexión, pues yo estoy en la orilla de los museos de ciencia, ¿cierto? Pues y esa es como la reflexión que más me ha ocupado a mí. Desde esta orilla te digo, pues sería una pena total, porque si algo nos ha revelado este momento de la cuarentena es como la relevancia que tiene el pensamiento científico, ¿cierto? Cultivar ese tipo de pensamiento. Y cuando yo me refiero al pensamiento científico, no me refiero a gente haciendo ciencia en los laboratorios, sino que el pensamiento, el método científico es una forma, pues digamos, de conectarnos con el mundo, de preguntarnos por el mundo, que nace de una pregunta, de una hipótesis, de la validación de esa hipótesis, de la búsqueda de evidencia que refuerce aquello que yo estoy pensando o que lo niegue. Y finalmente concluir una verdad que también sabemos que es temporal y que puede cambiar. Y yo creo que esa forma de aproximarse al conocimiento es una manera de vivir. Cuando tú eliminas espacios como Maloca, estás eliminando pues la forma de cultivar ese tipo de pensamiento en los niños, ¿cierto? Pues obviamente nosotros nos dirigimos a familias y demás, pero tal vez el primer contacto que tiene un niño con esa forma de pensamiento es un museo de ciencias. Entonces, ¿qué nos perdemos? Nos perdemos ese tipo de ciudadanos, nos perdemos esa posibilidad de que desde muy pequeños los niños aprendan a pensar de esa manera. Y ya desde, digamos, un espectro más grande, que son los museos, pues que cobijan el arte, que cobijan otras disciplinas, pues yo pues, te hago una reflexión muy personal, pero tal vez es una sed que todos hemos sentido en esta cuarentena, y es que tal vez los oasis que hemos encontrado en este momento tan duro, pues han venido, pues por lo menos en mi caso, de la música, del arte, de la literatura, bueno, del conocimiento. Eh, entonces, cuando tú eliminas todos esos espacios, pues alternativos, como le llamas, pues estás eliminando pues espacios de reflexión, de crecimiento personal, de desarrollo, pues del ser. No sé, eso te lo digo ya muy, muy personal, pues esos son yo creo que ya reflexiones más propias que hemos hecho, pero creo que nunca hemos necesitado tanto esos lugares como ahora. Estamos tal vez muy agobiados de tanta actualidad, y perdón con ustedes, que es su trabajo, pero es cuando más nos hemos dado cuenta que tenemos que estar conectados pues, con otro tipo de disciplinas y de conocimiento para refrescar pues como la agenda y el crecimiento personal. Ok. Adriana, pues hablando de como de esa intención de no perder públicos y de aprovechar toda la gente que se pueda interesar en la ciencia, yo sí le quiero preguntar por el tema, por ese proyecto que ustedes plantean de acercar a las niñas a la ciencia y a la tecnología. La verdad, es muy bonito ese proyecto. Quiero preguntarles, o sea, ¿cómo llegaron a ese programa y qué esperan sacar? O sea, digamos a nivel de resultados, a nivel de dejarle algo a esas niñas, a esas jóvenes. ¿Qué es lo que esperan ustedes con ese proyecto? Bueno, mira, ese programa nace de una brecha que tenemos efectivamente, pues hoy tenemos muchos más hombres científicos que mujeres científicas, ¿cierto? Y cuando uno estudia un poquito por qué se han dado esas brechas de género, pues siempre pues volvemos como a las mismas conclusiones, tienen que ver con sesgos de información, con las maneras como aprendimos, como nos enseñaron, digamos, en el colegio, que de pronto no éramos buenas para las ciencias duras. Eso viene como con ese tipo de desviaciones, pues que nacen, pues que vienen, digamos, son muy culturales. Entonces, con el ánimo de cerrar esa brecha, pues además hay un dato muy, muy bello, pues que se ha encontrado como en toda la estadística de género de las científicas, de
así como tu compañera me preguntaba de qué nos perdemos cuando no hay museos de ciencia, de qué nos perdemos cuando no hay mujeres trabajando en la ciencia. Hay muchos estudios que han encontrado una correlación muy bella, y es que las mujeres científicas suelen destinar como el objeto de su conocimiento para resolver problemas de la comunidad. Los hombres suelen tener de pronto, pues, o dedicar su trabajo a resolver problemas más en abstracto, pero las mujeres usan la ciencia para resolver problemas de la comunidad. Y eso es muy interesante porque ese es uno de los valores más importantes de la ciencia, y es resolver los problemas de tu contexto. No hay que ir a resolver los problemas del mundo cuando puedes resolver el problema del barrio, de tu familia, algo que observes en tu contexto más inmediato. Entonces, a partir como de esa observación y de entender pues que efectivamente tenemos una brecha muy grande entre mujeres científicas y hombres en la ciencia, creamos este programa con esa intención específica de pues dirigirnos a las chicas. El programa lo empezamos a diseñar primero para el BID. Nosotros pues les diseñamos a ellos un programa muy grande. Llevamos en conversaciones con el BID pues, ya más de 6 meses. Yo sé que nos va a salir también ese programa, pero justamente por el interés de ellos, pues se lo presentamos después a Mintic y también les encantó. Pues normalmente los líderes políticos pues tienen como muy clara esta información de las brechas que hay de género y tratan de pues incluir programas que pues orienten como sus esfuerzos a resolver esta problemática. Entonces por eso nos nace de ahí, y lo que hace, digamos, el programa es jugar con cosas pues que pueden hacer como muy llamativa la aproximación a la ciencia. Entonces, por ejemplo, uno de los grandes problemas con las brechas de género, que no haya más mujeres científicas, es que no encuentran modelos o roles de mujeres a seguir. Entonces, por eso este programa de mentoría es muy chévere, porque siempre en cada club va a haber una gran mentora que las inspire, que les diga, oiga, ser científica es compatible con tener familia, con tener hijos, no sé, con tener vida social, con tener un poquito para romper también esos estereotipos de que el científico tiene bata y es aburrido y no pasa nada, pues otras cosas en su vida. Entonces, por eso el programa de las mentorías resulta también tan inspiracional o tan interesante. Y luego les vamos a proponer unas conversaciones a lo largo del año, bueno, ya con mujeres muy duras en la ciencia, que están haciendo ciencia por fuera del país, o están liderando investigaciones muy importantes, que además pues son mujeres conversadoras, deliciosas, para ir rompiendo también esos estereotipos que tenemos como tan fijos. Espectacular. Adriana, para terminar, primero pues te agradezco el tiempo. ¿Usted qué invitación le haría a las personas para que vuelvan a Maloca? Para decirles, este es un espacio seguro y se va a convertir en un oasis de aprender y de ver y de tener una experiencia diferente luego de que 4 meses encerrados y sin poder volver a los museos. Bueno, yo pues nada, creo que somos el primer museo que va a abrir en Bogotá. Creo que estamos ávidos todos pues, de parche, y este es un parche, pues ir a Maloca es un parche para adultos, para conectarnos con la ciencia, con las preguntas. Los recorridos que les estamos proponiendo hablan de la pandemia, hablan de lo que ha hecho el hombre para sobrevivir a las diferentes crisis y pandemias, hablan de la capacidad que tenemos de adaptación, hablan de cambio climático y cuál es esa correlación entre el cambio climático y el coronavirus, que no hemos hablado mucho de eso, pero efectivamente hay una correlación. ¿Cuál es, por ejemplo, a través de la ciencia del amor y el perdón? Esa exposición sobre todo habla de manejo de las emociones. Todos hemos sabido en esta pandemia que necesitamos aprender a manejar las emociones para lidiar con una situación como esta, y pues esa sala está muy conectada con lo que nos pasa en el cerebro frente a las emociones. Entonces, creo que hay un plan para hacer, y es un plan para ir a provocar, obviamente, el conocimiento, la inquietud, la curiosidad, y entender también un poco mejor este contexto desde otras pues líneas de pensamiento, y a través pues de las salas interactivas, del juego, del recorrido y de la palabra. Entonces, pues esperamos que todos nos respondan a esta invitación. Bueno, este fue una entrevista con Adriana Correa, la presidenta ejecutiva de Maloca. A nuestros lectores, muchas gracias, y los invitamos a leer la entrevista completa en la sección Bogotá de El Tiempo.